Señor, hoy te damos muchas gracias en este jueves de poder, Dios amado. Dígale al Señor que hable a su vida a través de la palabra. Dígale, Señor, hoy yo coloco mi corazón para que hables, para que quebrantes, para que transformes. Dígale, Señor, en esta noche de jueves de poder estoy interesado en que hables a mi vida. Estoy interesado no solo a que hables a mi vida, sino también a colocar por obra lo que me vas a enseñar hoy a través de tu palabra. Señor, hoy bendice cada familia, hoy bendice cada hogar, hoy bendice cada persona que nos está viendo a través de este medio. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra sea viva, eficaz, transformadora, que cambie, que liberte, que transforme las vidas. Señor, hoy yo oro para que la presencia de Dios, para que su palabra pueda traer, Señor amado, restauración, libertad, transformación, Señor. Quita todo distractor de las casas, quita todo lo que quiera traer distracción para que la palabra, Señor amado, nos llegue a los corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy oramos de una manera especial, Señor, que ocurran, Padre Celestial, milagros, que ocurran, Señor, respuestas tuyas, que ministres el corazón de las familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae aliento, trae ánimo, trae, Señor, fortaleza a cada persona, trae, Señor amado, fuerzas nuevas al que la necesite. Renueve hoy las fuerzas de cada uno de los que están ahí escuchándonos, que están ahí viéndonos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre Celestial. Bendecimos las vidas que están ahí, Señor, en este jueves de poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy te alabamos y te honramos. Amén, Señor, y amén. Iglesia, un saludo fraternal para cada uno de ustedes. Qué gran bendición poder estar compartiendo una vez más la palabra del Señor. Una gran bendición poder, Señor, poder estar compartiendo la palabra de Dios que trae vida, que trae transformación, que trae cambios. Así que en esta noche yo le voy a pedir que usted esté muy presto, muy atento a lo que Dios va a hablarle. Yo creo plenamente que Dios va a hablar hoy a su pueblo y que Dios trae hoy de su corazón una palabra para el corazón de su iglesia en el nombre de Jesús. Así que en esta noche tenga total disposición porque Dios va a hacer cosas grandes. Cuando obedecemos y somos seguidores de la palabra de Dios, Él va a hacer cosas grandes. Yo quiero decirle algo. Hoy le he puesto como título a esta enseñanza: la palabra de Dios nos hace libres. La palabra de Dios es la única que nos puede hacer libres de cualquier cosa que quiera atarnos. La palabra de Dios es la única que nos puede hacer libres de cualquier concepto que quiera contradecir las santas escrituras. La palabra de Dios nos hace libres de conductas, nos hace libres también de formas de actuar incorrectas. Por tal razón, en esta maravillosa noche he colocado este nombre, este título a esta enseñanza: la palabra de Dios nos hace libres. Estamos en días donde nos hemos dicho en varias enseñanzas, hemos estado hablando de un tiempo que para nadie es un secreto, de crisis, un tiempo difícil que está pasando el mundo, la sociedad, ¿verdad? Y todo esto. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, el ser humano se desespera, se angustia, entra en una desesperación, y muchas de esas veces van y buscan ayuda en las personas incorrectas, en las personas que no tienen una respuesta, no tienen un buen consejo. Y muchas veces ocurre que en medio de esa debilidad que hay, en medio de ese tiempo que hay de desánimo, de dolor, de desesperación, de que está en incertidumbre, buscan a las personas no correctas. Y por tal razón, hoy quiero hablar acerca de esa verdad que nos hace libres, porque muchas veces la sociedad, el mundo, hay mucha gente que quiere engañar y que quiere aprovecharse del estado emocional de las personas para engañarlos con doctrinas, para engañarlos con palabras que son incorrectas, personas equivocadas. Y esto pasó, esto ocurrió en el pasaje bíblico que voy a usar hoy para poder extender esta palabra a cada una de sus vidas, esta palabra de Dios que llegue a sus corazones. Entonces, en medio de este tiempo que estamos viviendo, usted no puede perder la calma. Usted tiene que mantener su calma.
y no buscar cualquier tipo de personas para que puedan ayudarle en las dificultades que usted esté teniendo. Recuerde, hay muchos engañadores falsos que están queriendo solamente intereses propios y personales. Por tal razón, hoy creo que el Señor motivó para estar hablando y enseñando sobre este tema acerca de que la verdad de la palabra de Dios nos hace libres. Yo quiero que vaya usted a su Biblia, a Hechos capítulo 8, verso 9 al 25, y vamos a mirar lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 8, verso 9 en adelante. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos recibiesen al Espíritu Santo. El verso 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Así que hoy es bien interesante lo que Dios va a estar hablando a nuestras vidas, porque el Señor, a través de este pasaje bíblico, nos va a enseñar varias cosas que necesita el pueblo de Dios, que necesita entender el pueblo de Dios. Y por eso empezaba diciendo que tenemos que tener mucho cuidado a dónde acudimos. Tenemos que tener mucho cuidado a quién buscamos ayuda, en dónde buscamos ayuda, en quién buscamos ayuda. Porque la Escritura nos muestra que había una gran necesidad de un pueblo, pero este pueblo había estado siendo engañado por un mago, por un hechicero, por un brujo llamado Simón, ¿verdad? Y lo primero que yo llego y observo en este pasaje bíblico es que los afanes de la vida diaria nos pueden llevar a buscar soluciones inmediatas en lugares o personas equivocadas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque los afanes de la vida diaria a usted le pueden llevar a tomar decisiones erradas por consejo o porque buscó ayuda en un momento de desesperación en las personas no indicadas. En este caso, todo un pueblo llevaba mucho tiempo llegando y siendo engañado por un brujo, por un hechicero llamado Simón, que practicaba y ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a las personas de Samaria, había engañado a toda esta gente, y dice que desde el más pequeño hasta el más grande estaban con él, le creían todo lo que él hacía, creían todo lo que él decía y lo hacían pasar por algún grande. Lo consideraban como un Dios con D minúscula, que se creía un Dios, pero eran sus artes mágicas, su hechicería que le engañaba. Por tal razón, en esta noche tenemos que tener mucho cuidado en quién estamos llegando y buscando la ayuda. Usted que de pronto está hace poco escuchando la palabra y que de pronto iba a que le leyeran las cartas, a que le adivinaran, a buscar brujos para que le ayudaran, esto trae a nuestras vidas maldición y decadencia. Solo son engaños.
aquellos que predican la palabra, que predican la doctrina incorrecta, que no predican la sana doctrina, que enseñan cosas que no son bíblicas, que van contra la escritura, usted no puede creerle. Estamos en un tiempo donde no estamos viviendo la sana doctrina. Estamos viviendo donde en este tiempo se está hablando muchas cosas que la Biblia no dice, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces ese Simón mago, ese Simón el mago, es aquella persona que enseña de manera incorrecta las escrituras, que habla cosas que la Biblia no está diciendo y que enseñan cosas que van contra la escritura. Por tal razón, nuestras vidas hoy tienen que tener una alerta, porque Samaria estaba viviendo engañada desde el más pequeño hasta el más grande. Simón lo único que tenía era amor al dinero. Quería llegar y ganar dinero con todos sus poderes de hechicería, con todos sus poderes demoníacos. Y es por esta razón que tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas. No podemos ser engañados. Por tal razón yo le he dicho hoy que la palabra de Dios nos hace libres. Es necesario no llegar y ser personas ignorantes de la escritura. ¿Sabe qué nos va a llevar a no dejarnos engañar y no ir a buscar ayuda donde hay personas que llevan una vida y que practican y que enseñan cosas contrarias a Dios cuando usted conoce la verdad? Por tal razón necesitamos, como iglesia del Señor, y necesitamos también usted que es nuevo, que nos está viendo hace poco, empezar a estudiar las escrituras, porque la verdad del Señor nos hace libres. Esa verdad del Señor nos liberta de toda mentira. Acá había engaño totalmente. Recuerde que en los días de la iglesia primitiva, los hechiceros y los magos eran numerosos y tenían mucha influencia. En ese tiempo de la iglesia primitiva existían y hacían maravillas y efectuaban sanidades y exorcismos y practicaban la astrología. Sus magias quizás eran simples trucos o quizás recibieron algún poder demoníaco, pero hacían también señales, y es por esta razón que nosotros no nos podemos dejar impactar por ello. Necesitamos saber si lo que se está enseñando es bíblico. Y es acá donde nosotros necesitamos llegar y conocer las escrituras. Por eso la palabra de Dios nos va a llevar a tomar un consejo claro y sabio. ¿Qué ocurría? Ese pueblo de Samaria estaba con necesidad, y vino este hombre y se hizo pasar por alguien grande y por alguien poderoso, y usaba todas estas hechicerías y tenía engañado al pueblo. ¿Pero por qué lo tenía engañado? Porque no conocían la verdad, porque no conocían la escritura, porque no conocían la palabra de Dios. Y es acá la importancia de que la iglesia pueda escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras. Usted cada día necesita tener contacto con la palabra de Dios. Usted cada día necesita llegar y recibir pan de vida. Usted necesita cada día comer maná del cielo. Es necesario que usted estudie las escrituras. Es necesario que usted estudie la palabra de Dios. Un pueblo sin conocimiento se pierde. Un pueblo sin conocimiento, sin visión en la palabra, está perdido. Escúcheme bien, nuestra máxima autoridad son las escrituras. Por tal razón, cuando las conocemos, no pueden venir engañadores a tratar de engañar con doctrinas erradas. Simón el mago simboliza y nos muestra los religiosos engañadores, doctrinas que no son de Dios, doctrinas que van contra la verdad bíblica. Y es acá donde la iglesia no puede estar ignorando las escrituras. Necesitamos conocerlas. Esa es la boca de Dios, esa es la palabra de Dios que nos va a motivar cada día para poder llevarla a cabo y hacernos hacedores de ella, para que no vengan doctrinas incorrectas, para que no vengan doctrinas incorrectas, gente con espíritus engañadores a engañarnos. Estamos en un tiempo donde la falsa doctrina está creciendo duro, y es acá donde tenemos que tener nosotros solidez en la verdad bíblica del Señor. Este pueblo lo logró engañar Simón. Lo logró engañar Simón el mago a través de su brujería, a través de sus poderes, a través de su magia. Simón el mago era un hechicero inescrupuloso. Se valía de la necesidad de un pueblo que buscaba solución a sus problemas. Y es acá donde debemos saber claramente que el único que puede llegar y darnos auxilio y socorro es nuestro Dios.
Y muchas veces esto que estaba pasando en el tiempo de la iglesia primitiva, en este tiempo que registra la escritura, no solo pasó en ese tiempo, hoy está pasando lo mismo. Los hechiceros, los brujos, los agoreros, la gente engañosa, los falsos maestros, los falsos que enseñan falsedad, están engañando y se están aprovechando de que hay una sociedad con necesidad. Y es acá donde la iglesia no puede permitir que esas doctrinas lleguen a sus vidas, porque son doctrinas dañinas, engañosas. Dios no está con esas doctrinas. La doctrina y lo que usaba Simón el mago, Dios iba en contra de ello. Por tal razón, no podemos nosotros caer en falsas doctrinas. No podemos nosotros caer en engaños. Por el contrario, la iglesia está para dar la verdad absoluta, que es Cristo Jesús. Nuestra sociedad está viviendo tiempos donde la gente está desesperada y quiere salir corriendo a que le adivinen, quiere salir corriendo a que le lean las cartas, a que le lean el tarot, y esto lo que hace es que sus vidas se lleven a una cautividad mayor y cada día las tinieblas en sus vidas sean mayores. Por tal razón, en primer lugar, lo que vemos es que los afanes de la vida llevan a las personas a buscar soluciones inmediatas en las personas no indicadas. El pueblo estaba tratando de buscar la solución en las personas incorrectas. Estaba tratando de buscar la solución en un mago llamado Simón, el cual era un engañador, era un falso maestro, era una persona falsa que no tenía la verdad de Dios y se hacía pasar que venía de parte de Dios. Por tal razón, hoy somos llamados a tener cuidado y ser celosos con la doctrina sana y con la doctrina sana de la palabra de Dios. Por esa razón, logró engañar a esta población, logró engañar a este pueblo de Samaria. Y es acá donde hoy necesitamos que la iglesia conozca la verdad para que enseñe esa verdad a la sociedad que está teniendo una gran necesidad. ¿Sabe? Pero ocurrió algo. Había un engaño, había una mentira, había un falso engañador, había alguien que estaba practicando la magia, la hechicería, como era este hombre Simón. Pero ¿sabe también qué ocurre? Nos muestra también las escrituras que cuando vienen las personas que tienen la verdad, que es la palabra de Dios, cuando hay personas que han sido transformadas por el evangelio de Cristo, cuando vienen hombres que vienen llenos de la palabra y de la presencia de Dios, la verdad derriba y hace libre del engaño. Por eso, en segundo lugar, la palabra de Dios nos hace libres de todo engaño. ¿Sabe qué ocurrió? Cuando este mago tenía a todas esas personas fascinadas, las tenían con vendas espirituales, nos relata la escritura en el mismo versículo, en el mismo capítulo de Hechos 8, el verso 12, dice de la siguiente manera: pero cuando creyeron a Felipe, va Felipe a predicarles, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, dice la escritura. Y el verso 13 dice, y también creyó Simón mismo, y haciéndose bautizar, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Escuche bien algo bien importante. Cuando viene la verdad de Dios, cuando viene un hombre, una mujer de Dios que conoce las escrituras, que vive la palabra de Dios, que está lleno del Espíritu Santo, que está ungido por el Espíritu Santo, viviendo en el carácter de Cristo, la mentira es destapada, la mentira es desnudada, se quita la mentira y viene y alumbra la verdad. Yo quiero decirle algo. Cuando llegó Felipe a este lugar donde estaba este Simón, el hechicero, el mago, ¿sabe qué ocurrió? Empezó a predicar la sana doctrina, empezó a predicar la palabra verdadera de Dios y empezaron a ocurrir cambios verdaderos. La población empezó a arrepentirse. El pueblo de Samaria empezó a arrepentirse, empezó a reconocer que era un engaño lo que estaba enseñando Simón el mago y que era verdad la que traía Felipe para transformación. Por eso la iglesia es la única que está llamada hoy a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, y el que esté en el engaño y en la mentira, la palabra de Dios la descubre.
La palabra de Dios lo descubre. Y es por esta razón que hoy es llamada a la iglesia a conocer las escrituras, porque solo ellas pueden hacer que se quiten las vendas de engaño que tiene una sociedad que ha sido engañada por las tinieblas. La verdad les quita las tinieblas, les quita todo velo mágico que les está quitando la visión de ver al verdadero Salvador, al verdadero Redentor que es Cristo Jesús. Simón estaba ahí engañando a la gente, pero vino Felipe a presentar el verdadero evangelio. Y cuando se presenta el verdadero evangelio y Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? Empezó a predicar y hubo poder de libertad, poder de transformación. Yo quiero decirle, iglesia, que usted tiene la solución, que en usted y en mí está la solución, que es el predicar el evangelio para que nuestra sociedad sea libre del engaño que la tienen los hechiceros, los brujos, los agoreros, los falsos maestros, la gente que quiere hacerse rica por medio de la fe, los engañadores. En el nombre de Jesús es la iglesia del Señor. Felipe era un hombre lleno de Dios, un hombre que vivía de verdad la palabra, que predicaba de verdad la sana doctrina, y cuando se exponía la palabra, el mismo Simón tuvo que reconocer que era más poderoso el poder que había en Felipe que el engaño que él tenía. Cuando la iglesia usa la palabra de Dios, el engaño sale y es quitado, es desvelado el engaño. Apenas Felipe estaba predicando y empezó a enseñar la verdadera palabra de Dios, Simón empezó y reconoció que era la verdad la que había en Felipe y que él estaba bajo un engaño. Yo quiero decirle que solo nuestra sociedad está corriendo urgente a buscar brujos, hechiceros, gente que actúa con poderes malignos, malvados, porque la iglesia a veces está callada teniendo la verdad y teniendo la solución a una necesidad, que es que nuestra sociedad se convierta a Cristo y sea salva. Pero en el momento que llega Felipe cambia toda la historia de Samaria, porque había un hombre que llevaba el verdadero evangelio de Cristo. Cuando llegó Felipe con el verdadero evangelio de Jesús, con el verdadero evangelio, se empezó el pueblo a darse cuenta que la solución a sus vidas no estaba en las mentiras de Simón, estaban en el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y empezaron a cambiar sus vidas erradas, sus vidas que creían en agorería, en hechicería, en brujería, en artes diabólicas, para cambiarlas por la palabra de Jesús, y que Jesús fuera el que gobernara sus vidas. Así que acá vemos que cuando se predica con autoridad la verdad de Dios, empiezan a ser transformados de manera sobrenatural las personas. El evangelio tiene poder. Por eso el apóstol Pablo llegó y dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y lo que vivía en ese momento en Samaria se está viviendo hoy en nuestra sociedad, en nuestra nación, en nuestra ciudad, en los departamentos donde estamos. Se vive hoy esto. Se necesita que la iglesia se levante como se levantó Felipe, a llevar la verdad bíblica, a ser gente que defiende la fe y a decirle al pecado, pecado, y a decirle a lo que está mal, mal, y llamar a un arrepentimiento, y que el Espíritu Santo nos acompañe convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Acá empezaron a haber vidas de verdad cambiadas. Se dejaron todo este tiempo de todos los engaños en los cuales los tenía Simón, y empezaron a escuchar el evangelio verdadero de Cristo. El hechicero Simón aún llegó y se dio cuenta de ello, y dijo que también entregaba su vida, que también procedió a ser bautizado también. Hay algo bien importante acá. Nos dice que Felipe al predicar el evangelio en Samaria, ¿sabe qué? Dice que Simón estaba ejerciendo sus artes mágicas, y en aquella ciudad muchos creyeron y fueron bautizados, y para sorpresa y asombro de muchos, también creyó Simón. Dice que también se bautizó y se convirtió en discípulo de Felipe también. Dice la escritura que estaba siempre con Felipe. Así que hay algo bien importante, ¿verdad? Acá ocurrió algo bien importante. El verso 13 nos relata eso. Dice que Simón el hechicero creyó, se bautizó
y estaba siempre con Felipe. O sea que estaba siempre con Felipe viendo las señales y los grandes milagros que se hacía y estaba atónito. O sea, el mismo hechicero estaba atónito por la palabra que llevaba Felipe, por la presencia de Dios en su vida. Estaba atónito y dice que creyó, se hizo bautizar y se hizo discípulo de Felipe. Pero la pregunta acá también es bien importante. Simón, el hechicero, el mago, ¿se convirtió de verdad a Cristo? ¿Se convirtió de verdad de sus malos caminos? ¿Hubo una verdadera conversión? Vamos a estar mirando esto porque dice que creyó, se bautizó y era discípulo porque estaba todo el tiempo con Felipe. Estaba viendo todo el tiempo las maravillas que Felipe hacía y quedó atónito. Así que cuando se revela el verdadero evangelio de Cristo, la sana doctrina, cuando se predica la verdad de la palabra de Dios, lo que está oculto, lo que está en tinieblas, queda sin poder, queda estando pasmado. ¿Por qué? Porque el evangelio alumbra los ojos de nuestra sociedad para que pueda ser libre y pueda reconocer al verdadero Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. ¿Sabe qué ocurrió acá? En tercer lugar, los discípulos eran guiados por el Espíritu Santo y oraron para que el pueblo recibiera el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Este pueblo estaba predicándole Felipe, pero aún todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Y el verso 14 nos muestra acá importante. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, dice que enviaron a 2 apóstoles, a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pero aún no, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que los discípulos vinieron a orar por el pueblo que ahora había creído, que sus vidas estaban transformadas, iban a orar para que recibieran al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo llenara las vidas de toda esta población de Samaria. Estaban orando e imponiendo sus manos para que ellos recibieran al Espíritu Santo de Dios. Entonces los discípulos empezaron a impartir, a orar para que la gente recibiera el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirle que toca predicarle a nuestra sociedad, toca predicarle a los no creyentes, toca mostrarles el verdadero evangelio de Cristo, pero necesitamos que ellos también reciban al Espíritu Santo, reciban el don del Espíritu Santo, reciban al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vital en la vida de una persona. El Espíritu Santo es el que le va a llevar a poder llegar y caminar en arrepentimiento, es el que le va a llevar a caminar en santidad, es el que le va a llevar a caminar en una verdadera conversión. Por tal razón necesitamos orar para que los nuevos creyentes, para que la gente que en verdad entrega su vida a Cristo, sean llenos del Espíritu Santo y reciban el don del Espíritu Santo. Es necesario que reciban llenura del Espíritu Santo. Ellos vinieron cargados de la presencia de Dios. Los discípulos vinieron a orar. Pedro vino a orar con Juan para imponer las manos y que fueran llenos del Espíritu Santo el pueblo de Samaria. Así que es necesario llegar nosotros y orar por nuestros discípulos, orar por la gente que está entregando las vidas al Señor Jesús, para que el Espíritu Santo los llene con su don, los llene con el don de la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que sean llenos, por tal razón, porque el Espíritu Santo los va a llevar a que caminen en la verdad de Cristo, Era necesario llegar y orar por ellos para un derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Así que esto no ha cambiado. El Espíritu Santo necesita llegar y morar, y que la gente sea llena de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Predicar el evangelio con poder, pero también orar para que sean llenas las vidas del Espíritu Santo. Es necesario que en este tiempo los nuevos creyentes reciban llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el que los lleva a toda la verdad. El que camina en el Espíritu está en vida. Por tal razón necesitamos orar para que la gente reciba el Espíritu Santo de Dios. Es importante y necesario. Ellos oraron para que fueran llenos del Espíritu Santo. Pero también acá vemos que
hay algo bien importante. Yo coloqué en el cuarto punto: la presencia de Dios no se compra con dinero, se obtiene por mi comunión con Dios. ¿Sabe qué ocurrió? Pedro fue tajante. Miremos el verso 18, lo que ocurrió acá. Dice la escritura: cuando vino Simón, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y dice la escritura, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dijo: arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sabe qué ocurrió acá? Acá pasó algo. Acá ocurrió algo. Le llama, Pedro usa unas palabras tajantes y llega y le dice el apóstol Pedro claramente: arrepiéntate. O sea, Simón el mago, aunque se había bautizado, aunque había creído y aunque estaba todo el tiempo con Felipe, no había tenido un verdadero nuevo nacimiento. Por tal razón, llega y le dice: arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sabe por qué le dice esto el apóstol Pedro a Simón? Porque Simón quería comprar el don del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero decirle que usted puede tener dinero, pero el don no lo puede comprar. La llenura del Espíritu Santo usted no la puede comprar. Usted la recibe por fe. Usted la recibe porque anhela, porque quiere tener una comunión, porque tiene una comunión con el Señor, porque hay arrepentimiento, porque ha conocido la salvación por medio de la gracia en Cristo Jesús, porque reconoce que Cristo murió por sus pecados, que usted y yo éramos unos viles pecadores, pero ¿sabe qué ocurrió? Cristo derramó su gracia y nos dio la salvación y la vida eterna. Y en el momento de entender esta verdad, mi vida ahora vive para Cristo y Él me llena con su Espíritu, me da el don de la llenura del Espíritu Santo. Esto no se compra por dinero, esto no se compra como hace la gente cuando va donde el hechicero para que le dé dinero, para darle dinero, para que le adivine, para que haga cosas sobrenaturales, para que lleguen y hagan hechicería, brujerías, cosas malvadas. No, el don del Espíritu Santo se obtiene por fe cuando yo he creído en verdad y he nacido de nuevo. El mago Simón no se había arrepentido, estaba engañando. Por tal razón, el apóstol Pedro lo exhorta con el carácter en Cristo y le dice: arrepiéntete, pues esta es tu maldad, y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepentirse es tener un cambio de mentalidad seguido de un cambio de actitud. Primero tengo un cambio de mentalidad, después tengo un cambio de actitud. No puedo seguir siendo el mismo. Y Simón el mago seguía siendo el mismo. Quería el poder de Dios, que se lo vendieran. Quería comprárselo al apóstol Pedro para llegar y él también hacerlo y hacer dinero y usar el don para beneficio propio. Y es acá donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque esto es profundo, el dolor para el Señor, cuando alguien no se convierte de corazón. Tenemos que tener convicción de no seguir pecando, y nuestra misma vieja manera de vivir ya no puede estar gobernando nuestras vidas. A Simón el mago lo seguía gobernando su vieja manera de vivir. Lo único que hizo fue algo aparente, que se hizo que creía, se bautizó y fuera de eso se hizo discípulo de Felipe. Pero ¿sabe qué? No había una verdadera conversión. Yo quiero decirle a usted, amigo, hermano que está viéndome, si no hay una verdadera conversión en nuestras vidas, no hay salvación. La verdadera conversión la hace el Espíritu Santo y muestra una evidencia de cambios. Mi vida debe ser transformada y cambiada realmente. Mi actitud debe ser cambiada y transformada realmente. Yo tengo que tener un cambio de mentalidad y de actitud. Yo no puedo seguir comportándome igual cuando no era creyente. Yo no puedo seguir haciendo el mismo pecado que hacía cuando no era creyente. Yo no puedo seguir practicando el pecado, porque si no, no hay evidencia de un nuevo nacimiento. En Simón el mago se vio que no hubo evidencia de un nuevo nacimiento. Él no había nacido de nuevo.
Él quería seguir en querer tener dinero, en querer llegar y hacerse rico. Con las mentiras, con el engaño, no había una transformación. Por tal razón, el apóstol Pedro fue tajante. Y el apóstol Pedro discernió, tuvo discernimiento. Por eso en el quinto punto yo escribí lo siguiente: Pedro tenía discernimiento y pudo ver cómo estaba la vida de Simón el mago. Estaba en una prisión de maldad. Tenemos que tener discernimiento, porque ¿qué pasa? Muchas personas pueden engañar con una falsedad de ser creyentes falsos, pero sus vidas no han sido transformadas. El verso 23 y 24 nos dice la escritura algo, y por eso digo que el apóstol Pedro tuvo discernimiento. Y dice la escritura lo siguiente, le dice, después de que le ha dicho que se arrepiente, le dice en el verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dijo el apóstol Pedro. Y el verso 24 dijo, y respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Este mago Simón solo le interesaba que no viniera sobre él lo que el apóstol había dicho, pero ¿sabe qué? No dijo que oraran para que viniera la verdadera salvación sobre su vida y el verdadero nacimiento de nuevo. Y acá vemos que Simón nunca tuvo una verdadera conversión. Simón el mago no tuvo una verdadera conversión. Y el apóstol Pedro lo pudo discernir. No hubo una verdadera conversión. Yo quiero decirle a usted que si nuestras vidas siguen igual a cuando no éramos creyentes, no hay una verdadera conversión y necesitamos nacer de nuevo. Simón el mago no tuvo una verdadera conversión. Tristemente para él, todo fue una cosa superficial. ¿Sabe qué ocurrió? Y nosotros podríamos decir, pero en el verso 13 nos revela claramente, y es verdad, el verso 13 nos revela claramente que en primer lugar Simón creyó. Dice que él creyó cuando Felipe predicaba. Él creyó a la predicación de Felipe. Él creyó a la predicación de Felipe, pero yo quiero decirle a usted que aún en Santiago llega y nos dice la escritura que tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no basta solo con creer que Dios está. No basta solo con creer que Dios que Dios existe. No solo basta con creer. Es llegar y obedecerle a nuestro Dios. Es llegar y vivir para Él. Una transformación, una metamorfosis tiene que ocurrir al que ha nacido de nuevo. Él creía, pero los demonios también creen y tiemblan. En segundo lugar, se bautizó. Dice que Simón el mago se bautizó. ¿Verdad? Hay hombres y mujeres que se bautizan, pero sus vidas viejas, su vieja manera de vivir es la que gobierna hoy sus vidas. Simón el mago le seguía gobernando el amor al dinero. Le seguía gobernando el querer tener ahora el don de Dios que vio que era más poderoso que la brujería que él usaba. ¿Para qué? Porque tenía codicia. Yo le quiero decir a usted una cosa, no nos garantiza a ninguno que por haber descendido a las aguas, usted y yo tenemos una conversión verdadera. Solo las evidencias del fruto de una verdadera conversión. Si usted continúa en lo mismo del pasado, en la misma manera de vivir, en el mismo pecado, hay algo que no está bien, no hay una conversión. Y esto le estaba pasando a Simón el mago. Todo lo aparentó, pero no había una verdadera transformación. Él llegó y se bautizó, pero no había una verdadera transformación. Y sabe lo tercero, dice que Simón estaba siempre con Felipe. En el original dice que no se le despegaba Felipe. Donde Felipe iba, también él iba. Donde Felipe iba, también el mago iba. Pero ¿sabe qué? Él no quería aprender del evangelio de Cristo. Él quería dar el poder que Felipe tenía del don del Espíritu Santo para él usarlo para su beneficio propio. Y es acá donde toca tener mucho cuidado, porque él solo lo que perseguía era ver las señales que Dios hacía a través de Felipe. La escritura llega y dice en el verso 13, mire lo que dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, no se le despegaba. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito.
¿Sabe qué? Simón no iba por el evangelio de Cristo. Simón iba por el poder del Espíritu Santo para él usarlo para seguir haciendo cosas y cobrar por ello. Había codicia en ese hombre, no había transformación. Por eso el apóstol Pedro lo ve en lugares, en hiel de amargura, y lo ve allá en esclavitud, lo ve allá encerrado. Discernió lo que estaba ocurriendo en verdad en la vida de Simón, el mago. Por tal razón necesitamos pedir discernimiento, porque muchas personas pueden engañarte a ti, haciendo creer que son verdaderos creyentes, pero realmente no han nacido de nuevo. Y es acá donde necesitamos cada día llegar y levantarnos, porque muchas personas, dice la Escritura, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos y sanados, dice en el capítulo 8, verso 7. Simón estaba atónito con lo que estaba viendo y de alguna manera pensaba ser seguidor de Jesús, participar del bautismo, hacer que creía, pero ¿sabe qué? Con una intención, y su intención era llegar y estar ahí para recibir esto y beneficiarte de la llenura del Espíritu Santo. El mismo pensamiento de Simón el mago pueden haber muchos. Muchos que solo se acercan para que Dios les haga milagros. Muchos que solo se acercan para que Dios les dé recursos. Muchos que se acercan con un interés no de crecer como cristianos y de vivir para Cristo, sino solo recibir favores de Dios, beneficiarse de la presencia de Dios, beneficiarse para llegar y enriquecerse, beneficiarse para llegar y ser sanados. Solo quieren un milagro de Dios y quieren seguir su vida en la muerte, en el pecado. Y eso era lo que quería Simón el mago. Solo beneficiarse del poder del Espíritu Santo, pero seguir su vida con sus artes mágicas y engañadoras. Y es acá donde Dios nos está diciendo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario haber una verdadera conversión y transformación. Así que en esta noche de jueves de poder, el Señor está hablando claro a su pueblo y está hablando claro a los que están viéndonos hace poco. Es necesario nacer de nuevo. No basta solo con hacer que creemos, no basta solo con pasar a un bautismo y no basta solo de estar cerca de gente de Dios. Es necesario nacer de nuevo y solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, hasta acá, el mago Simón no muestra que hubo una verdadera transformación y arrepentimiento. Por tal razón, hoy Dios nos está hablando a nosotros. ¿Hay verdaderas conversiones en nuestras vidas? ¿O es necesario llegar y evaluar esto? Cambios de actitud, cambios de transformación. Ya los hábitos no pueden ser los mismos. No podemos estar teniendo hábitos pecaminosos. En Cristo ya hemos sido libres. Por tal razón, hoy el Señor nos ha hablado de esta manera. Yo quiero que usted incline su rostro ahí por un momento y démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque en esta maravillosa noche de jueves de poder has hablado claro a tu pueblo. Has hablado claro a tus hijos. Gracias porque nos has dicho la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y hoy nos hablaste como la verdad nos hace libres, Señor. No podemos dejar que por los afanes de esta tierra, por las crisis que estamos viviendo, por las situaciones difíciles que estamos viviendo, nos dejemos asesorar, busquemos ayuda en gente engañadora, en falsos maestros, en hechiceros, en brujos, en agoreros. No es posible, Señor amado. Padre celestial, solo tu verdad nos da el poder de ser libres. La palabra de Dios solo nos da la capacidad de poder ser libres para llegar y recibir la verdadera libertad que viene en Cristo Jesús. Señor amado, el Espíritu Santo es necesario. Usted tiene que decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero recibir al Espíritu Santo. Dice que imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Nuestra sociedad necesita, para que se quiten las vendas de mentira a todos aquellos que les han engañado con falsos dioses, con hechicerías, con brujerías, con artes mágicas, con doctrinas erradas, con llegar y torcer la palabra para beneficio propio. Necesitamos levantarnos la iglesia del Señor, la iglesia del Señor que tiene la verdad absoluta, que es Cristo Jesús, es la verdad de la palabra de Dios. Es necesario orar por la gente para que reciba el Espíritu Santo, para que reciba el que convence de pecado, de justicia y de juicio, para que reciba el que da también de sus frutos, del don del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo. Es necesario saber que solo la presencia de Dios se recibe por fe, se recibe por comunión con Dios, por gracia, por fe y por gracia, no comprándola con dinero como quería Simón el mago para beneficio propio. Es necesario saber
que tenemos que tener discernimiento para que no nos engañen. El apóstol Pedro tenía discernimiento y vio claramente que Simón el mago no había nacido de nuevo. Y por eso lo exhortó y lo vio en prisiones, lo vio en prisión de maldad y en hiel de amargura. Es necesario nacer de nuevo, es necesario convertirnos de verdad al Señor, volver en sí. Recuerde, convertirnos significa volver en sí, lo que le pasó al hijo pródigo. Si usted se ha apartado del Señor, está haciendo cosas incorrectas, vuélvase en sí, porque el Señor es misericordioso. Conviértase de sus malos caminos y Dios le traerá salvación, Dios le traerá libertad, Dios le traerá sanidad, limpiará el pecado suyo, la iniquidad con su sangre. Gracias, Señor, bendecimos en esta noche de Jueves de Poder a cada vida que está ahí conectada en el nombre de Cristo Jesús. Señor, visita las casas, visita los hogares, las familias, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial. Hoy te damos gloria, hoy te damos alabanza, exaltación, adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, recibe todo honor, recibe toda gloria en esta noche de Jueves de Poder. Visita, Señor, nuestras vidas y que hayan conversiones genuinas, verdaderas en los corazones, en las vidas, en las personas, Señor. Que no te sigamos por las señales, que no te sigamos por los milagros, que no te sigamos porque nos des dinero, que no te sigamos por interés, que te sigamos porque te amamos y porque queremos estar contigo sirviéndote, Señor, de corazón. Que no usemos los talentos, las habilidades, los dones, Señor, para ser ávaros. No, Señor, es para bendecir a tu pueblo, para bendecir a nuestra sociedad, para ministrar a los no creyentes. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Todo hígado graso, en el nombre de Jesús. Hay una persona viéndonos con hígado graso. Coloque su mano donde esté la enfermedad. Vamos, usted ahí, todos los que están enfermos, que tienen enfermedad, coloque su mano en el nombre de Jesús. Todo hígado graso, el Señor limpia ese hígado, limpia ese hígado, limpia ese hígado, limpia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, una persona que sufre de ataques epilépticos, hay sanidad, todo espíritu de enfermedad para que le den ataques epilépticos por momentos, por tiempos, por semanas, por meses. En el nombre de Jesús, sea libre de eso que te estaba atacando con ataques epilépticos. En el nombre de Jesús, válvulas de corazón, está Dios destapando válvulas de corazón. Toda válvula que está con grasa, toda válvula que está obstruida, que no deja que haya un desarrollo normal del sistema circulatorio. Hay sanidad para usted, créalo, hay sanidad para usted, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaramos tu sanidad sobre los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un niño que tiene problemas en su sistema digestivo, en su sistema digestivo. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea sano ahora. Infección gastrointestinal, sea sano ahora en el nombre de Jesús. Ese niño está ahí. Usted, madre, padre, colóquele la mano ahí en su sistema digestivo. Hay sanidad. Se va todo poder de infección que estaba atacando el sistema digestivo de ese niño. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos sanidad para las vidas, para los cuerpos. Hay sanidad para una mujer que tiene un quiste en su seno. Hay sanidad. Usted crea que se va, que desaparece esa masa extraña. Ahora, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, en este momento reciba sanidad. El poder de Dios está sanando. El poder de Dios restaurando los cuerpos. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Todo dolor de cabeza constante, en el nombre de Jesús hay sanidad. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Dios. Hay un hombre que se fue de su casa, bravo con su esposa, molesto con su esposa. Vuelve a su casa, vuelve a tu casa y restaura tu familia, porque fue la familia que Dios te dio. En el nombre de Jesús. Y Shakira Masohakaya Namasaya. Vuelve a tu casa y restaura tu familia. Porque escuche bien, vienen procesos duros si no obedeces.
procesos de dolor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te honramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero decirle a usted, hermano, que ha sido una bendición esta palabra. Medite en ella. Medite en ella todo este tiempo porque el Señor ha hablado claramente. Quiero por favor que no se vaya a salir todavía porque vamos a tener testimonios. Así que hay testimonios de todo lo que el Señor está haciendo. Así que usted continúe con nosotros porque vas a ver algunos testimonios que van a estar pasando ahorita en este mismo instante. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan un excelente resto de noche. Bendiciones para todos.